La Secretaría de Educación de la UTE presenta Conducir Escuela. Un trabajo mucho más allá de la gestión. Hay algo que toda escuela sabe, incluso antes de poder decirlo. Enseñar nunca fue solo una cuestión de buena voluntad. Enseñar es un trabajo que necesita organización, tiempo protegido, preguntas compartidas y un horizonte común. En medio de la aceleración cotidiana, el timbre que apura, las urgencias que se enciman, los imprevistos que siempre aparecen, los equipos de conducción tienen en sus manos una de las tareas más decisivas: devolverle espesor pedagógico a la vida escolar. Porque si una escuela no planifica, se la lleva a la corriente. La planificación no es un trámite, es la forma institucional de decir esto importa. Planificar el trabajo pedagógico es crear condiciones para que la enseñanza no quede librada al azar. Es ordenar tiempos, organizar recursos, prever obstáculos, sostener estrategias, abrir preguntas. Es, en definitiva, colocar la brújula donde tiene que estar, en el aprendizaje de las y los estudiantes. Y para que eso ocurra, ninguna conducción puede renunciar a un espacio irreemplazable. Las reuniones de ciclo, los encuentros del equipo docente, esos momentos donde lo colectivo vuelve a tener sentido. Ahí se cocinan las decisiones que construyen un proyecto común. Ahí se escucha la experiencia, se revisan las prácticas, se acuerdan criterios, se conectan los fragmentos dispersos del día a día. Las escuelas que se toman en serio estos espacios, que los protegen, que los legitiman y que los cuidan, son las que logran orientar la tarea hacia un rumbo compartido y no solo hacia la carrera por lo urgente. Acompañar a los docentes no es controlar ni vigilar, es habilitar su potencia, es reconocer que el trabajo docente es, al mismo tiempo, intelectual, creativo y artesanal. Intelectual porque cada decisión de enseñanza exige pensar, interpretar, revisar. Creativo porque no hay receta que alcance para sostener el deseo de aprender. Artesanal porque se trabaja con lo singular, con gestos, con intuiciones, con la materia viva de cada grupo. Y ese acompañamiento, cuando se hace con escucha y con criterio, transforma la escuela en un espacio de desarrollo y no en un territorio de soledad. Por eso, en tiempos de tanta dispersión y tanta carga administrativa, el asesoramiento pedagógico no es un lujo, es una necesidad. Es lo que ayuda a sostener un enfoque, a revisar evidencias, a fortalecer decisiones, a vincular la experiencia con lo que la pedagogía produce como saber. El asesoramiento aporta mirada, perspectiva, preguntas, ofrece ese andamiaje que ninguna conducción debería intentar construir en soledad. Conducir la pedagogía de una escuela es, en cierto sentido, un acto de resistencia. Resistencia al apuro, al aislamiento, a la burocracia que parece imponerse como destino. Y también es una apuesta, la de creer que dentro de cada institución hay un núcleo de trabajo que puede ser fortalecido, reorientado y ampliado. Por eso, Conducir Escuela, un trabajo mucho más allá de la gestión, quiere volver a recordarnos que lo pedagógico no es un agregado, es el corazón de cada escuela. Propiciamos diálogos entre quienes dejaron las huellas y quienes hoy las caminan, porque el proyecto pedagógico de una escuela no se improvisa, se construye juntos, paso a paso y en comunidad. Seguimos preguntándonos y respondiendo en la muchedumbre cómo hacer de nuestras escuelas territorios donde enseñar y aprender vuelva a ser una experiencia profunda, posible y compartida. Porque cada vez que un equipo directivo sostiene el rumbo pedagógico, está haciendo algo más que conducir, está cuidando el futuro
que pueden hacer cada día. Chao, muchas gracias, buenas noches. ¿Estás escuchando? Conducir Escuela. Porque cada decisión es un acto pedagógico. Bienvenidos, este es el segundo episodio de Conducir Escuela, un trabajo mucho más allá de la gestión. En esta oportunidad vamos a estar trabajando sobre el rol pedagógico de los equipos de conducción escolar. Para eso contamos con la presencia de Adriana Sabela, quien se desempeñará como directivo y como supervisor en el Distrito 15. Contamos con la presencia de Martín Silva, quien actualmente se desempeña como rector de una escuela secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, y con Daniela Otero, que también se desempeña como directora en el Distrito 15. A todos ellos, muchas gracias por haber venido hoy y hacerse un tiempito. Adriana, actualmente se habla de educación emocional, neurociencias y otras nuevas pedagogías. ¿Ya nos sirve observar clases y mirar cuadernos en la escuela?
No, existe la pregunta justa, no. Hay que mirar cuadernos, hay que recorrer las escuelas digo, desde un supervisor, y el director debe recorrer la escuela diariamente, debe saber lo que pasa en cada una de sus aulas, debe recibir a la comunidad en la puerta de la escuela. Hoy uno pasa por escuelas donde muchas veces los chicos entran y no hay directivo que esté recibiendo. Un directivo tiene que estar en la escuela, recibir a todos sus alumnos y después hacer escuela. Para hacer escuela hay que caminarla. Así que, y planificar, obviamente. Y planificar, pero planificar de manera real. Quiero decir, planificar lo que realmente se va a hacer y después poder modificar de lo que se hizo. Porque no nos tenemos que olvidar que los educadores somos trabajadores. Y como trabajadores tenemos un producto. Y el producto de nosotros es generar conocimiento en los pibes, en las pibas y en los maestros y las maestras. Yo suelo, no sé, Daniela, si lo escuchaste alguna vez. No. Años. No, pero años es una parte. Yo suelo decir que hay una triada didáctica que es el maestro, el alumno y el contenido, que lo tiene el maestro cuando está en el aula. Pero creo que esa triada se tiene que ir corriendo, con lo cual hay un directivo, que es el maestro en ese triángulo, hay un maestro, que es el alumno en ese triángulo, y hay un contenido. El contenido de ese triángulo, por ejemplo, no es, yo siempre digo ejemplos muy raros y que no tienen mucho sentido, pero no es, qué sé yo, regla de 3, por decirlo bien ridículamente, es el enfoque del área de la que se está trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? El maestro busca la secuencia, arma toda la secuencia, planifica todo y con esto dialoga. Cuando llega a la conducción, el coordinador de ciclo o el directivo toma esto que tiene y sigue trabajando con ese docente, porque en realidad en ese momento ese triángulo se modifica. Es el directivo, el docente, el maestro es el alumno y el objeto de conocimiento de ese momento es el enfoque de la disciplina que se está trabajando. Creo que, por supuesto, esto obviamente que después requiere de una evaluación, requiere de una modificación. Yo no creo que las planificaciones tengan que ser rígidas, sino que tienen que estar en permanente movimiento. Yo sostengo que una planificación tiene que ser un papel vivo en el que uno pueda estar modificando y haciendo cosas. Y algunas cosas que muchos me los escucharon decir bastante, los equipos de conducción, mientras estaba en la supervisión, es que, por ejemplo, a un maestro, tomo cualquier grado, de tercer grado, no se le puede pedir una planificación de matemáticas, de lengua, de conocimiento del mundo, todas para la misma fecha y que tengan todas la misma extensión, porque es imposible. Es imposible que todas. Entonces, este es el trabajo del directivo, este es el trabajo del vicedirector, el trabajo del coordinador, registrar y hacer el seguimiento, pero no a modo de control, sino a modo de acompañar a ese docente para que pueda transitar y que juntos puedan generar un conocimiento, porque no hay duda de que estamos generando conocimientos, el directivo y el maestro. Bueno, no sé si te contesté. Muy bien. ¿Qué lugar ocupa, Daniela, el asesoramiento pedagógico de los docentes en la agenda del directivo hoy en día? Bueno, es la principal, digamos, el diálogo con los docentes pasa por ahí. Y es la primera aproximación. Bueno, yo soy directora recientemente, es este año el primer año, el primer contacto que uno tiene para entender cómo es la cosmovisión de la escuela, es encontrarse con lo que está escrito, con el registro que dejan, ver si eso que la intención o la impronta que se está buscando está escrita, está pensada, está reflexionada, y sobre eso también empezar el diálogo, ¿no? Y yo pensaba ahora, cerrando ya el año, que a veces esto demora un montón de tiempo porque hay que construir códigos comunes, ¿no? Entender que yo estoy diciendo algo y que el otro me está entendiendo porque hay algo que es común en ese diálogo, ¿no? Y eso lleva un montón de tiempo, pero la planificación es primordial y el asesoramiento es sobre eso también, sobre lo que se escribe, sobre los momentos que se piensan para el aprendizaje, sobre cómo se reflexiona con los pibes, y es un ida y vuelta.
con el docente. El docente no tiene por qué saber lo que uno está esperando y yo no tengo por qué saber qué es lo que está queriendo hacer, entonces entrar en ese diálogo es importante. Y el asesoramiento es fundamental para plasmar la visión que tiene también el directivo sobre qué se está buscando en ese momento. Y sí es importante que se prioricen algunas cosas, y para priorizar eso hay que dejar de hacer otras cosas, ¿no? Me parece que la escuela está plagada de hacer, poco tiempo de reflexión, mucha cosa, como si eso saldara la calidad, y a veces para que haya calidad hay que dejar de hacer cosas que no están pensadas, que no están reflexionadas y que están automatizadas. O también pensar que si no salen es porque es lógico, porque uno en el camino van a quedar cosas que no se pueden hacer. Por lo tanto, esto es muy importante que se registre, ¿no? La historia, ¿no? La memoria que va pasando dentro de cada una de las instituciones. De todas maneras, yo, mientras la escuchaba a ella, que fue una de las pollas maestras que estaba cuando estaba en la supervisión, yo pensaba, el asesoramiento, hay autores que dicen que es un nuevo texto. Es un texto que se forma entre lo que piensa el que planificó, el que dio la clase, y el que está mirando y acompañando y observando. Entonces hay que pensarlo, ese asesoramiento, como una producción en conjunto que se hace con un docente. Pero también hay que mirarlo desde toda la dirección, porque el directivo tiene la visión de todo el equipo de docentes, a los efectos de poder trabajar después también la articulación entre grados, la articulación de contenidos, digamos. El trabajo del directivo es quien gobierna la escuela, y en ese gobierno tiene que poder mirar todo y pensar que cuando llega por primera vez a la escuela es un director formal, obviamente, ganó el concurso, le tocaba el cargo, pero ¿es un director reconocido? No. Los docentes reconocemos a un directivo a medida que vemos que está trabajando y nos está acompañando y está produciendo conocimiento. Por lo tanto, en el momento que llega, yo siempre digo, hay que esperar a ver qué es lo que pasa cuando los docentes legalizan a un director. Ahí el director es director realmente. Lo otro es un camino que está haciendo para poder trabajar. Pero en realidad, cuando consigue que el personal lo reconozca, lo autorice a ser director, ahí la cosa empieza a modificarse. Yo fui directora 8 años de una misma escuela. Y nada, este era un trabajo permanente y, por supuesto, todos somos conscientes que no todos los directivos observan clases, no todos los directivos recorren las aulas, no todos los directivos saben lo que les pasa a cada uno de los docentes, qué le pasa como docente, porque un día puede no tener ganas de dar clase porque tuvo una mala noche, y esto también hay que escucharlo y entenderlo. Así que bueno, yo me metí, la corté a Daniela. No, está muy bien. Yo ahí le agrego lo que vos describiste muy bien, me parece que tiene que ver con la legitimidad, que va más allá del papelito que te da cuando uno gana el concurso, y es una construcción diaria. Y ahí agrego un poquito algo que ya salió un poco en los comentarios que vinieron haciendo recién, porque fue muy completo el panorama y el análisis que hicieron acá las dos compañeras, pero que tiene que ver también con una construcción colectiva y con acuerdos institucionales, y creo que ahí se empieza a saldar un poco esto de que venían planteando de las expectativas de qué espera el docente, qué espera el directivo, y me parece que esa es una construcción que se tiene que dar colectivamente. Obviamente el equipo de conducción es quien asume la responsabilidad de guiar ese proceso, pero me parece sumamente importante que esto, como planteaban, tiene que ser un proceso planificado y que tiene que partir de ciertos criterios y acuerdos que se tienen que trabajar en los espacios colegiados. Me parece que hoy la escuela va avanzando en ese camino, que es el del trabajo en equipo, fortaleciendo justamente estos espacios colegiados, y ahí es donde se tiene que empezar a trabajar en dónde se va a poner el foco, qué es lo que se va a observar, qué es lo que se espera de esa práctica de la enseñanza, y donde, bueno, empieza a haber un poco ese intercambio, ¿no? O sea, se empiecen a socializar las prácticas, se empiecen a socializar también los desafíos, los obstáculos, y bueno, se empieza a tejer, digamos, una construcción más colectiva y en común, donde ese norte y ese horizonte tiene que estar compartido por toda la comunidad. Y hay que entender que esos acuerdos son acuerdos, y cuando uno está negociando acuerdos,
para poder seguir trabajando y pensando en el proyecto, ambas partes tienen que ceder. El directivo va a tener que ceder en algunas cosas y el docente va a tener que ceder en otras, porque si no, no es ni para nada un acuerdo. ¿No? Esto yo suelo decir que esto yo lo digo cuando doy clase, pues después en mi casa tengo razón yo, pero no es así. Realmente el acuerdo implica que ambas partes tuvieron que ceder algo que lo dejo a un costado, y después el año que viene o dentro de un tiempo vuelvo desde ese lugar para seguir avanzando. Todo junto no se puede. Voy a contar una anécdota, ya que acá estuvo el año pasado en el programa anterior Prado. Yo tomé la supervisión escolar del Distrito 14 en el mes de noviembre y después me fui al 15, pero en ese momento tomé la supervisión, estábamos con la mamá de Mauro, que estuvo en el otro programa trabajando juntas. Y claro, así como el director le hace los conceptos a los maestros, el supervisor a los directivos, el director de área hace el concepto de los supervisores. Con lo cual, Carlos Prado me cita, pero me deja más tiempo. Me llama en el mes de mayo para que haga el concepto. Entonces, una de las primeras preguntas que me hace es, ¿cómo te fue? ¿Cómo te están tratando? Y entonces yo lo miré y le contesté, le dije, mire, yo lo trato de usted a Prado. Mire, le digo yo. Hay gente que me acepta, hay gente que no le queda más remedio y hay gente que me muestra oposición. Y entonces él me mira y me dice, ¿pero entonces te va bien? Claro que me va bien, le digo, porque no podían aceptarme todos, no podían no aceptarme todos, digamos, si se iban a los extremos, si me aceptaban todos, yo era un flan, porque todos no son iguales. Si no me aceptaba ninguno, yo era un dictador. Pero cuando se da esa curva en donde pasa esto adentro de la escuela, quiere decir que uno está trabajando con un objetivo, con un proyecto, con una cosa que lo va a ver a largo plazo, pero que se puede dar. Si estamos esperando que todos se plieguen o que todos acepten lo que se está proponiendo, eso es imposible directamente. Eso yo siempre digo que es para el coloquio, para aprobar un examen, pero en la práctica no. Bueno. Yo, sí, perdón, una cosita más. Coincido plenamente en lo que decís y retomo esta palabra que tiene que ver con el gobierno escolar. Y sí, obviamente es imposible que el conjunto de los actores institucionales acuerde 100% con una práctica a llevar adelante, con una línea de acción, pero sí también creo firmemente que nada de lo que se dé por imposición va a llegar con fuerza al aula. Exacto. Que sí hay que trabajar los consensos, que sí tenemos que buscar el convencimiento de todo el equipo docente, y me parece que esa es la mejor manera de que las prácticas se lleven adelante de la mejor manera posible y con la mayor convicción. Yo acuerdo con lo que estás diciendo, y además habría que agregar que el directivo el directivo que va a pensar que todos sus maestros van a responder de la misma forma está totalmente equivocado. El directivo que tiene a todos los maestros en contra va a tener que replantearse su rol. Y el que tiene a todos a favor, hay algo que está fallando, porque no puede ser que todos acepten directamente lo que se está haciendo. Esto es un camino y una construcción colectiva entre todos los actores. Hay un lugar muy común de asociar la figura del directivo con el poder y con la capacidad, ¿no? Y con la posibilidad de imponerse frente a todo. ¿Hay lugar para la renuncia en el trabajo de conducir? Todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo hay que renunciar a cosas, a expectativas, a plazos, a tiempo, porque el tiempo de construir acuerdos es costoso, digamos, cuesta construir acuerdos. Y la renuncia me parece que es por parte nuestra y, como dice Adriana, también por parte de los docentes, y no se hace a corto plazo. Nada en la escuela sucede a corto plazo, pero sí, por supuesto, uno tiene que renunciar y en la construcción de esto que yo decía anteriormente, de un diálogo común, de categorías comunes, centrado, por supuesto, que construimos sobre un acuerdo pedagógico, pero por supuesto que hay que renunciar a un montón de cosas. Sí, creo que tiene que ver un poco con la palabra que muy bien usaban antes aquí, que tiene que ver con ceder y con entender momentos y procesos y coyunturas. Y tener ahí la habilidad y la cintura. Yo la otra vez lo hablaba también con alguien de la escuela que lleva adelante el equipo, o es parte del equipo ESI, y bueno, justamente
ejemplificaba, ¿no? A veces uno ve que la discusión o el debate se enfrasca en un determinado instrumento, y yo retomo lo que hablábamos recién. A veces hay que tener la habilidad de decir, a ver, esta idea racionalmente quizás nos pueda parecer la mejor, pero si todos en esta mesa no estamos convencidos, hay que tener la habilidad para que eso que queremos llevar adelante quizás sea el otro instrumento, quizás sea otro el momento, pero no va a llegar de la mejor manera, no va a tener esa fuerza pedagógica que pretendemos. Entonces, tener esa capacidad de lectura, como decíamos, de ver, bueno, qué es lo que, a ver, qué es lo que puedo ceder, qué está llegando del otro lado, y tratar de construir ahí colectivamente. Y Adriana hablaba recién de esta figura de la legalización, ¿no? De decir, hay como un momento donde uno te dicen, felicitaciones, sos el director, y después de un tiempo prudencial viene que uno oficia, ¿no? Y entra como en acto lo que hizo. ¿Cómo se trabaja ese proceso, ¿no? De legalización en el día a día, de construir esos acuerdos para poder pensar que, digamos, son más importantes estos consensos que las ideas que efectivamente uno traiga, ¿no? Por ahí hay que pensar que ante una situación determinada no la vamos a ver todos de la misma manera. Yo muchas veces con los directores, en reuniones de directores o en las capacitaciones de los coordinadores, solía tirar algo en algún lugar, en el piso, para demostrarles que no todos vemos las cosas del mismo lugar, porque él lo va a ver. Si tiramos algo acá, vos vas a ver una parte, yo voy a ver una parte, vos vas a ver otra parte, él va a ver otra parte. Y para ponernos de acuerdo qué es el objeto, vamos a tener que decir cada uno de nosotros qué vimos, por qué pensamos que es eso. Bueno, esto mismo me parece que hay que hacerlo dentro de la escuela, entender que ante una situación problemática todos la vamos a ver desde los ángulos de cada uno, desde el lugar de cada uno, desde lo que piensa cada uno. Y yo creo que ahí es la escuela pública la que nos deja una enseñanza enorme, porque tiene un plus por cómo se dan las relaciones más horizontales que en otro tipo de instituciones, en otro tipo de escuelas. La escuela pública nos obliga a que todo el tiempo tenemos que estar construyendo diariamente esa legitimidad, esa construcción colectiva, ese gobierno escolar, el ceder. Me parece que no tenemos esa fuerza de coerción que pueden tener otras organizaciones, y eso me parece también es una fuerza y un plus enorme que tiene la escuela pública, porque cumplimos un rol, pero no deja de ser un rol y no deja de tener, más allá de una mayor responsabilidad, obviamente, no dejamos ser compañeros de trabajo. Que trabajamos a la par. Totalmente. Sí, estamos sí. a la par. Sí. Algunos dicen que los directivos son líderes, otros dicen que los directivos tienen que ser motivadores. ¿A qué trabajo se parece la conducción escolar? No sé si motivadores, me da, no sé, animador de fiestas. No es una motivación ni un liderazgo porque sí, hay un objetivo pedagógico. Si no está en la centralidad, lo pedagógico nada sucede. Si no está por ahí, yo lo escuchaba a él y pensaba en eso también, y en esto de la renuncia. Hay discusiones que no son tiempos de darlas. Hay momentos institucionales donde yo no voy a dar esta discusión porque no es el momento, porque no todos están preparados para escuchar algo, ¿no? Y porque esa lectura uno la puede hacer cuando te ponen caras, no sé, ahí hay una renuncia a tiempos de, bueno, esto va a llevar más tiempo, un proceso más largo, vamos a dejarlo acá. Y el liderazgo creo que pasa por ahí también. Y para ver que hay un montón de veces que nosotros no tenemos la respuesta, y que la respuesta por ahí está en lo colectivo, y lo ponemos en discusión y vemos qué pasa con eso, y cuántos adeptos hay, y cuántos detractores, y cuánta capacidad hay de sostener esos acuerdos. Me parece que el liderazgo pasa por ahí, de poder leer el contexto en el que estamos y poder generar acuerdos ahí. Sí, yo creo que el liderazgo tiene varios componentes, y creo que, no sé si quizás la palabra más acertada es la motivación. Quizás sí, creo que hay un componente de eso. Creo que también, sobre todo en estos tiempos donde quizás muchas veces caemos o en la catarsis o en ver el vaso medio vacío, me parece que, no sé si motivación, pero sí
alguna cuota de optimismo realista donde haya un norte, un horizonte, me parece tiene que estar, y quizás ahí no esté mal agregarle algo de motivación. Me parece es como que un empuje, ¿no? es como un empuje, Es como un empuje. y me parece que eso es algo que nos suma, me parece. Yo suelo decir, cuando uno empieza a leer desde lo teórico, un líder autoritario y un líder adocrático, democrático, yo suelo decir que ambos tienen un objetivo para cumplir y lo van a cumplir. El tema es cómo va caminando desde este lugar hasta la del objetivo que hay que cumplir. El líder autoritario es el que se quiere imponer en la escuela, como decíamos antes, decían algo, pero el líder democrático va a seguir, y en este camino va a ir dejando cosas, va a decir, como decía recién, ella va a ver algunas cosas que las va a tener que hacer después, va a tener que ir midiendo qué es lo que pasa. Y esto, en este medir y respetar para ver lo que está pasando, es esta cuestión que va a ayudar a lo que vos decías antes, cómo se legaliza que es el director real, ¿no? Porque lo que decíamos antes de quién es el líder, cómo se legaliza que es un director cuando puede ir caminando lentamente hasta ese objetivo, pero acompañando, ¿no? Como arriando gente por ahí, como empujando. Y creo que capaz eso sería motivarlos. Sí, y es importante hacer lugar para otros, para construir colectivamente. Uno, si ocupa todos los lugares, es muy difícil que otro tome responsabilidades o asuma compromisos. Uno tiene que hacer un poquito de lugar y poner en discusión cosas y hacer devoluciones. Y como decía Adriana, acompañar, porque la única forma de conocer qué es lo que está pasando en la escuela es entrando a las aulas, acompañando, ¿no? No son solamente docentes en la escuela, son pibes, y hay que ver qué pasa con esos pibes y cómo acompañamos y cómo completamos la mirada, como decía Adriana recién, y cómo acompañamos a esos maestros para acompañar las trayectorias de los pibes, que al fin y al cabo es la tarea que nos convoca. Y aceptando que los maestros muchas veces están en contra de lo que le estamos diciendo, pueden contestar de diferentes maneras, hay muchas cuestiones que pasan. Me estoy riendo porque me estoy acordando una de la escuela de ustedes, así que, Pero yo no. Bueno, No, dejémoslo yo no. ahí. Pero quiero decir que uno tiene que ir pensando que va a haber muchos que no van a aceptar lo que se les está diciendo, se les está proponiendo, y bueno, esos serán los que llevarán más tiempo, pero en esta cuestión de construirlo con el otro, no hay otra forma de hacerlo, si no se lo puede construir con el otro. Uno piensa que generar participación implica tomar decisiones, y hay una delegación de tareas también que tiene que hacer el directivo para realmente poder monitorear todo lo que está pasando en su institución. Un director no puede estar sentada a las 8 horas adentro de la dirección. Si estuvo 8 horas sentados adentro de la dirección, que vaya a un kiosco a vender chocolates, porque realmente no sabe qué es lo que está pasando en su escuela, no sabe qué es lo que está pasando a su alrededor, qué le pasa a la comunidad donde está trabajando, porque este nene hoy está así. Bueno, esto es el trabajo del directivo, acompañar, mirar, estar permanentemente. Totalmente, y agrego una cosita muy importante que también decían las compañeras, no solo delegar tareas, sino que muchas veces el liderazgo es compartido, porque hay muchos procesos que se vienen hacia dentro de la institución, y hay que saber leer también cuando un compañero, una compañera por ahí tiene ciertos saberes, tiene ciertas especificidades en las cuales puede liderar determinados procesos, y me parece que también eso es algo a ver, a reconocer, y es parte del trabajo en equipo también. ¿Y cómo se hace para ocultar la institución? O sea, ¿de qué manera logramos leer esos gestos de los que decía Daniela, que dan cuenta de los tiempos para callar o los tiempos para proponer? ¿Dónde están esos gestos? ¿Dónde aparecen? ¿Cómo se leen? En el hacer, en el estar, en el caminar, en el momento de la formación, en el momento de recorrer la escuela, en el momento del comedor, ¿no? Yo no admito que un directivo coma en la dirección. Seré muy vieja, pero para mí el directivo tiene que comer en el comedor con los pibes y en el horario de los pibes y de las pibas, porque ahí ve un montón de cosas, y eso también lo va legalizando como director, ¿no? Lo va forzando, lo va reforzando en su lugar. Entonces me parece que esas son las primeras cosas. Si uno está en la dirección muy tranquilo y los maestros haciendo el turno del comedor solos, y me parece que algo está fallando. Me parece que este directivo lo está abandonando en alguna cosa. Yo creo que tal cual, en la medida que el equipo de conducción comparta más momentos, espacios, situaciones de la cultura institucional en su totalidad,
como decía, desde que llega un pibe y lo recibís en la puerta de la escuela, obviamente eso te va a dar muchísimo más elementos para hacer una lectura de qué es lo que amerita, qué es lo que está viendo el docente, qué es lo que está viviendo la comunidad, qué se necesita para ese momento. Me parece que esa construcción se da desde ahí, o sea, a partir de incorporar mayores vivencias y experiencias y todo lo que uno vive y lo que uno se nutre en la realidad cotidiana. Igual hay que pensar que en este lugar del directivo que delega tareas y todo, nunca delega la responsabilidad final. Y esto es importante. A veces uno escucha frases como: y yo no puedo tomar la decisión porque soy suplente. No, vos sos director. Vos sos maestro acá de todos los maestros. Y tienes que tomar las decisiones como corresponde. A mí me gusta cuando el maestro discute al director, ¿no? Cuando el maestro enfrenta al director. Me gusta cuando el director enfrenta a la supervisión. Esto igual no es muy bien aceptado. A mí esto me ha traído bastantes dificultades en el trabajo, porque yo creo que si un maestro no se atreve a enfrentar al director y discutir algo, si un director no se atreve a enfrentar al supervisor y discutir algo, después que en la planificación no ponga que está generando seres críticos, pensantes, reflexivos y todo este palabrerío, porque si no lo hace él, no lo va a dejar hacer por los demás. ¿Cómo ven la situación de la agenda del directivo y el rol que tiene el tiempo pedagógico y el tiempo burocrático? En algunos momentos se piensa que avanza, sienten que a veces es un lugar de comodidad, refugiarse en lo administrativo. Bueno, creo que, es uno de los grandes debates, cuestiones, digamos, que se discuten con compañeros en el curso de ascenso. Es el clásico, bueno, hasta qué punto me permito, o hasta qué punto priorizo en la agenda educativa el acompañamiento pedagógico, que como decíamos es central, y hasta qué punto los emergentes diarios nos toman parte de ese tiempo. Y creo que es como decimos siempre, y coincido con una mirada, digamos, generalizada, en la que uno desde el vamos, que arranca el ciclo lectivo, tiene que planificar esos espacios, tiene que priorizarlos, y el acompañamiento pedagógico tiene que estar. Es verdad también que quizás uno, cuando llega al fin del ciclo lectivo, uno quizás hace un balance y quizás no llegó hasta, no sé, hasta donde quería llegar, pero sí es importante haber avanzado, sí es importante que ese espacio, ese acompañamiento estuvo priorizado, sí es importante saber que se trabajó, sí es importante que en los espacios colegiados ese fue el centro, que se observaron clases. Después siempre hay para mejorar. El tema es que esto no quede a un margen y que no lo toquemos, y como vos decís, no nos quedemos en la excusa de que no pudimos porque el emergente nos tapó. Por eso me parece que es importante tener en cuenta que así como el maestro planifica sus secuencias didácticas para trabajar con los pibes y las pibas adentro del aula, el directivo, el coordinador del ciclo, también debe planificar su hacer. Y planificarlo y tratar de cumplirlo. Cuando los espacios colectivos adentro de una escuela donde trabajan se dan realmente y se hizo un tiempo de construcción para que esto se dé, tal vez el directivo puede dejar a la gente trabajando un rato, ir a hacer alguna cosa y volver. Yo lo que creo es que cuando el director no sale de la dirección es porque no puede, no quiere, es egoísta de su saber, ¿no? Cuando uno tendría que pasar la posta, y pasar la posta es pasar caminando y mirando. Y entonces me parece que esto es muy importante, ¿no? Tener en cuenta que el hacer se construye de esta manera. También tiene que ver con las improntas que tenemos. Sí, yo coincido que hay un montón de colegas que se esconden un poquito, muchas veces porque no saben cómo abordar determinadas situaciones, porque no se animan a decir esto yo no lo sé o esto discutámoslo. No hace falta hacer una gran reunión donde todos nos pongamos de acuerdo para poder llevar adelante la tarea pedagógica. Hay que estar, hay que tener presencia, hay que entrar a las aulas, hay que mirar a los pibes. El maestro tiene que sentirse habilitado a decir, vení, estoy viendo esto, no sé muy bien qué hacer con esto, ¿no venís a ver si estamos viendo lo mismo? Y para eso hay que caminar la escuela y hay que entrar. Y bueno, hay que entrar a las aulas todas las mañanas.
Y caminar los patios y ver a los pibes en distintas circunstancias, ¿no? ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué pasa en el patio? ¿Qué pasa en el comedor? ¿Qué pasa con ese pie en la formación? Para poder acompañar, sí. Para mí es eso. La tarea pedagógica va más allá de todo, es pedagógico. Las formaciones también son pedagógicas, el comedor es pedagógico. Acompañar eso es importante. Hablaban recién de la planificación, ¿no? De ponerle cabeza y estrategia, ¿no?, al trabajo diario y que uno no vaya singlando, ¿no? ¿En qué punto acuerdan con la idea de que el director siempre tiene que estar disponible, ¿no? ¿Siempre disponible? Hay una idea de que, digamos, un buen director siempre tiene que estar disponible, ¿no? Digamos que la dirección tiene que ser una dirección de puertas abiertas. En ese ¿Cómo sentido. lo ven? Yo creo en una dirección de puertas abiertas, directamente, y creo en una dirección de puertas abiertas donde se construye entre todos lo que está pasando adentro de la escuela. Una dirección de puertas cerradas no existe, no puede existir. Uno tiene que estar trabajando y compartiendo con el resto y mirando y participando y trabajando como corresponde, pero no admite una dirección de puertas cerradas. De todas formas, como soy la más vieja de acá, les voy a contar una anécdota en función de esto de lo administrativo y que por los años 84, 85, cuando se estaba gestando el documento curricular 86, a mí me habían llevado a la dirección de planeamiento a trabajar en ese documento curricular. Por lo tanto, de este año es el tercer documento que vivo y que trabajo o me llamaban para opinar. En ese momento, creo que fue el año 84, 85, justo muy bien, no me acuerdo ahora, se había hecho una encuesta a los directivos que estaban en ese momento trabajando para ver la relación que tenían entre el trabajo pedagógico, piensen en el año, veníamos del gobierno militar, y cuánto le dedicaban a la tarea pedagógica, pero cuánto lo administrativo. Y se proponía, se proponía que tal vez un administrativo adentro de la escuela generaría un montón de trabajos y le quitaría algunas cuestiones al director para que pudiera ejercer más tiempo su rol como lo estamos planteando nosotros. Esa encuesta creo que nunca salió a la luz, porque en realidad los directores de esa época estaban muy conformes con tener este tipo de cosas y no tener a alguien más adentro de la escuela. Entonces, a veces uno dice, ¿corresponde, no corresponde? Bueno, acá me parece que es donde empieza a hacerse ruidos. Una dirección de puertas cerradas es una dirección negligente. Es una dirección que no observa, que no responde. No podemos correr atrás de los emergentes, pero hay emergentes permanentemente. Y desconocerlos, encerrarse y no atenderlos es negligente. Porque ahí las cosas que le pasan a los pibes en la escuela las necesitan ya. Y lo que le pasa a los docentes cuando necesitan una respuesta la necesitan ya. Hay un montón de cosas que sí podemos dejar de hacer para atender eso, hay un montón de cosas que no. Si yo estoy con algo que priorizo, por ejemplo la atención de otra situación compleja, bueno, por ahí no tiene que ser el directivo, por ahí puede ser el secre, la vice, otro docente que tenga un liderazgo que pueda afrontar eso. Lo que pasa es que cuando la dirección es de puertas abiertas, en esos momentos que vos decís esto hay que resolverlo ahora, el maestro, si ya está acostumbrado a trabajar de esta manera, mira, dice, no, vengo después. Quiero decir que el maestro ya se ubica, porque ya hay pertenencia de todos adentro del proyecto institucional. Sí, creo que es un buen concepto que encierra un poco las prácticas que veníamos describiendo y parte del acompañamiento y del respaldo a los docentes tiene que ver justamente con tener una dirección a puertas abiertas. No hay otra manera, me parece, de construir escuela y comunidad si no es con una dirección, digamos, que esté disponible para todo lo que requiera el personal, digamos, los compañeros. ¿Cuánto hay en el trabajo del directivo, del proyecto personal o institucional que uno quiere proponer, digamos, en un trabajo más de largo aliento? ¿Y cuánto hay de lo que efectivamente termina siendo impuesto por otros agentes? Y creo yo que es una amalgama, como veníamos hablando. O sea, si hablamos de ceder, hablamos de gobierno escolar, me parece que hay un poco y un poco. O sea, tiene que haber una lectura
una lectura, digamos, realista de las necesidades de la comunidad. Tiene que haber una construcción colectiva del proyecto escuela. Obviamente el perfil del directivo trae una impronta, trae ciertas características, y me parece que ahí se da una conjunción de factores, y me parece que ahí todos tienen que aportar, si no termina siendo una imposición y no una construcción colectiva. Desde la supervisión, yo cuando llegaba un directivo nuevo que le tenía que dar de posesión, lo primero que le decía, después, bueno, que me presentaba, todo lo primero que le decía es, mirá que el proyecto de esa institución no es el guardapolvo que vos traes de otra escuela, es un proyecto que se hace adentro de esa institución. También le decía, mirá que antes que vos llegaras, la escuela existía. Y adentro de la escuela no estaba vacía. Había pibes, pibas, había familias, había docentes. Entonces me parece que ese es como el primer camino de esto, ¿no? La escuela existe antes que llegue yo, la escuela, hay gente antes que yo llegue, y ese es un paso de reconocimiento. Lo que me parece que eso también es lo que garantiza de alguna manera la legitimidad del director, ¿no? En esta construcción que va haciendo pausadamente. Lo personal tal vez lo va a poder poner, pero no lo puede imponer, ¿no? Entonces siempre me pareció que la figura de el guardapolvo que salió de la escuela 15, bueno, cuando voy a la 22 y este es diferente. No puedo pretender ir con el mismo guardapolvo. En la Ciudad de Buenos Aires llevamos más de 2 décadas, ¿no?, de gestión de un gobierno del mismo signo político. Desde su rol como directivos de las escuelas, ¿qué lugar hay para hacer una apropiación propositiva de las políticas que se imponen desde el ministerio, desde el área, y poder resignificarlas en función del proyecto político pedagógico de cada institución? ¿Qué pregunta? Bueno, sí. No, creo que, a ver, es difícil. Creo que depende un poco ahí de... Nosotros acá venimos de diferentes niveles, pero puede que tengamos una lectura similar. Me parece que depende de las reformas. Creo que en general las que hemos tenido, por lo menos en el nivel medio, y ahora estamos atravesando una, que en el caso de nuestra escuela la vamos a empezar a planificar el año que viene. Me parece que el margen es reducido, y bueno, ahí veremos en ese margen, digamos, también de construir colectivamente y hacer la mayor fuerza posible para sacar el mayor rédito, o a lo sumo, si nosotros leemos que quizás el impacto en algunas cuestiones será negativo, bueno, buscar sacar el mayor provecho en términos pedagógicos, pero bueno, creo que hubo bajadas, digamos, bastante fuertes en algunos sentidos, y a ver, nada, no creo que haya sido, hasta acá por lo menos habría que transitar esta reforma de lleno, pero el margen no ha sido mucho. Ojalá me equivoque, y ojalá esta vez sí podamos hacer mucho más. Hay poco espacio para la problematización de situaciones y la reformulación de algunas cosas, ¿no? Está como muy centrado en la gestión, como uno toma, bueno, ejecuta, y hay poco espacio para la problematización. Creo que hay cada vez menos capacidad de hacerse preguntas, de hacerse cuestionamiento, no hay espacio para eso, no hay espacio tampoco a dónde referirse, ¿no? Como a dónde me voy a quejar cuando yo no estoy de acuerdo con eso. Ante esto, la respuesta un poco que tengo yo es, bueno, dentro de mi escuela las decisiones las tomo yo porque yo soy la directora, porque ahí asumo una responsabilidad con mi comunidad de familias, con mi comunidad de pibes, con mis docentes, genero discusiones, tengo siempre muchas preguntas para hacer, y bueno, y después esto, como hay muchas cosas que van a quedar afuera. Y ahí también hay que asumir esa responsabilidad. Me parece que también si nos achicamos ante lo que se propone desde el Estado de la ciudad, bueno, nuestro rol se desdibuja, porque yo tengo una responsabilidad pedagógica, y la única que conoce, en términos, ¿no?, o mis colegas también, pero en la territorialidad de la escuela es el equipo de conducción y el equipo de docentes que está ahí. Lo demás, bueno.
Lo demás habrá que leerlo y analizarlo en función de la realidad de cada una de las escuelas. Y pensar que puede haber muchas normas, pero las normas tienen intersticios. Entonces pensar cómo en esos intersticios puedo generar diferentes cuestiones. Por eso yo hace un rato decía que a mí me gusta el maestro que le discute al director, el director que le discute al supervisor, y el supervisor que lo permite y el director que lo permite, porque entonces esto habilita una cadena de reclamos que lo tiene que poder observar. Y a proyectos que parezcan disparatados, yo creo que son los equipos de conducción y los equipos de supervisión los que tienen que sentarse a discutirlo y hablarlo. Porque es más fácil decir, uy, me lo bajaron, que decir, bueno, me bajaron esto, ¿qué hago yo con esto en esta escuela donde estoy trabajando? Lo bajaron, sí, bueno, son líneas políticas, hay que cumplirlas, esto está muy claro. Ahora, ¿cómo esas líneas de trabajo o cómo esas líneas bajan a esta escuela concreta? Que a esta bajarán de una manera y se podrá hacer de algunas cosas y en otras con otras, ¿no? Hay comunidades que les encantan ser aplicacionistas desde lo que mandan. Y hay otras comunidades que entienden que esto hay que reformularlo y que hay que construirlo entre todos. Entonces me parece que este es un punto difícil de resolver si quienes están en los cargos más altos no se ponen a discutir en los lugares que corresponden, ¿no? Porque en todos los lugares se tiene que discutir. Sí, y no nos olvidemos también que acá hay un aspecto fundamental y que es prioritario y que también tiene que ver con el contexto de la crisis que estamos viviendo y que no podemos dejar de ver que tiene que ver también con la defensa de los puestos de trabajo, porque estas reformas implican que docentes se queden afuera del sistema, entonces eso también nos pone en un lugar de responsabilidad mayor y por eso justamente tenemos que trabajar generar otras propuestas. Generar otras propuestas y volviendo un poco antes a lo que planteamos del margen de maniobra, pensemos que estamos frente a una gestión que las reformas que se han llevado adelante, por ejemplo, por lo menos en el nivel medio, todavía muchas escuelas se están aplicando y no ha terminado de llegar a quinto año que ya se está llevando adelante otra reforma por encima de la anterior. O sea, cuando hablamos de cuál fue el impacto, cuando hablamos de qué resultados dio, cuando hablamos de hacer un análisis serio, bueno, todo eso está a la vista, quedó de lado. ¿Un buen maestro, Adriana, siempre es un buen director? No, un buen maestro puede ser un excelente maestro y un director puede ser un excelente director y haber sido un mal maestro. Son cosas diferentes directamente. Hay maestros que pueden mirar, que pueden leer, que pudieron discutir y que bueno, van a generarse y van a ser buenos directores. No dudo que acá tenemos una que debe ser buena directora. Pero esto no lo garantiza. Puede ser excelente maestro y después no poder gestionar, no poder gobernar su institución, no poder pensar que la tienen que hacer entre todos, no poder delegar funciones, no poder tomar decisiones. Y en el aula las tomaba, pero bueno, ahora acá no puede. No, para mí no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí creo que desde los gobiernos se debe exigir más para llegar al cargo de directivo. Me parece que uno tiene que poder, no digo que discuta la comunidad, no estoy hablando de nada de todo esto que está resonando ahora, pero sí creo que hay que mirar y hay que formar y hay que acompañar a este directivo, ¿no? Yo suelo decir que todos somos maestros, nada más que somos maestros de diferentes alumnos, ¿no? De diferentes personas. Pero cuando digo que somos maestros de todos alumnos, somos maestros de los directores, somos maestros de los... Digamos, no puede perder la condición de maestro. Pero ser buen maestro no garantiza ser buen director, desde mi punto de vista. En la escuela secundaria, Martín, hace mucho tiempo... que la participación estudiantil, que la conformación de centros de estudiantes viene siendo un tema creciente y digamos, ha sido impulsado por el Estado con mucha fuerza. ¿En el nivel medio participar enseña algo? Sí, yo creo que enseña un montón y sobre todo, mirá vos, ¿no? Con los tiempos que estamos viviendo, es algo que venimos trabajando también en nuestra comunidad. Hay una construcción incipiente que venimos fomentando, alentando y acompañando, sobre todo la de los estudiantes.
Pero además de eso, nuestra idea, y acá voy a un ejemplo por ahí quizás más práctico, es avanzar hacia un acuerdo escolar de convivencia que anteriormente se llamaba Reglamento Interno de Convivencia, y que esta construcción sea a través de asambleas masivas, tanto de estudiantes, con los docentes, las familias, la representación de todos los actores institucionales, y más allá de todo lo que se vaya a discutir, que obviamente es importante y es un acuerdo que tenemos que sostener entre todos, y que va más allá del código de vestimenta y de ciertas normas institucionales. La búsqueda nuestra es que el mayor aprendizaje pase por el proceso de construcción, el respeto, el diálogo, el nutrirse de las ideas del otro, esa participación colectiva, porque frente a todo lo que estamos viviendo en el Congreso, los abucheos, las faltas de respeto totales, los dichos denigrantes, nosotros tenemos que construir otra cosa, tenemos que apelar a otro tipo de sociedad, y me parece que nosotros ahí tenemos que marcar un camino y tenemos que ser ejemplo, y me parece que ese es el mayor valor y aprendizaje, y hacia eso tenemos que apuntar cuando hablamos de participación y sobre todo de los estudiantes. Ellos son el ejemplo. Yo le sumo a lo que estás diciendo. Yo siempre digo que para ver si fue un acuerdo de convivencia hay que mirar si también existe cómo participa el docente. Porque en un aula, si en el acuerdo de convivencia solo está lo que le corresponde a los alumnos, eso no es convivencia, porque conviven todos. Si en un acuerdo de convivencia, en una institución educativa, solo es lo que piensan los directivos, no es convivencia, no es acuerdo. En un acuerdo de convivencia estamos todos. Y ahí es donde también el docente cede cosas, ¿no? Me da la impresión. Creo que... No, totalmente, y hoy por hoy todavía la normativa nos dice que dentro de lo que es tanto el Consejo Ordinario de Convivencia, como bueno, toda esta normativa que sale de los acuerdos, tiene que haber mayor representatividad de los docentes, digamos, para garantizar también esa cultura institucional que tiene que ver con el mundo adulto, pero obviamente también hay que garantizarla. Sin que el docente pierda su lugar de autoridad. Totalmente. Que no, claro, porque si no parece que somos todos iguales, y no somos todos iguales. Hay un docente y hay un alumno, pero hay un director y hay un maestro, digamos. Esto no se tiene que perder. Me parece que a veces se confunde esto y se pierde este lugar de autoridad que tiene el directivo, y está bien que esto lo tiene que tener. Y por eso ahí también está nuestra responsabilidad como equipo de conducción para garantizar ese equilibrio, tanto en la construcción del Consejo Escolar de Convivencia, en las asambleas, o sea, ese equilibrio se tiene que dar en todos los órdenes. A mí me parece que en la coyuntura en la que estamos, que pide cada vez que nos involucremos menos, fomentar la discusión entre los pibes, fomentar la organización entre los pibes y fomentar que se involucren en la vida democrática de las instituciones es crucial para el presente y para el futuro, claro, ¿no? Porque venimos de años en los que naturalizamos tantas cosas, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, con 20 años de gestión macrista, o bueno, de neoliberalismo, donde se han desarticulado un montón de instancias de participación de los jóvenes y se ha desalentado la participación de los jóvenes. Me parece que ahí tenemos todavía un bastión, y somos responsables de eso también, ¿no? Es responsabilidad de los docentes involucrarse en la vida democrática de las escuelas y fomentar en los pibes la participación democrática. Y esto tiene que empezar desde la escuela primaria, para que después pueda continuar de esta manera. Si no, después no se puede dar directamente. Para ir cerrando, esos días en que las cosas no salieron bien, que no se pudo llevar adelante nada de lo que se planificó, que las reuniones con las familias no llegaban a buen puerto, ¿en qué se refugian? En que mañana es otro día y que hay que recalcular, ¿no? Si esto que decía Adriana también, si yo veo que hay tanta gente en contra de lo que yo estoy diciendo y yo algo tengo que cambiar, porque o estoy siendo necia o no estoy mirando el contexto en el que estoy tratando de enseñar, o algo ahí falló en la comunicación. Creo que para poder llevar adelante una escuela hay que generar comunidad, ¿no? Y para entender esto hay que escuchar lo que nos están diciendo. A veces lo que escuchamos no nos gusta, a veces no coincidimos con los reclamos que están haciendo,
pero siempre hay que poder pensar en darle una vuelta y que el día de mañana tenemos una nueva oportunidad y esto... Como la canción, a partir de mañana. Sí, y me lo digo a mí, también se lo digo a los pibes. Bueno, hoy no salió bien. Claro. Mañana volvemos a arrancar. Y mañana desde temprano nos saludamos y empieza una nueva oportunidad. Me parece que esa es la salida. Sí, yo creo que pasa por ahí, que primero es un poco la reflexión propia, también el revisar nuestras propias prácticas, me parece que eso es lo primero. Y después al otro día también un poco más en frío, sentarse con el equipo, sentarse con el vice, la vice, sentarse con el tutor que estuvo en la reunión, masticar un poco ahí, a ver qué pasó, y siempre va a haber también alguna lectura, porque uno trabaja en equipo y siempre va a haber una punta, algo de lo que agarrarse, algo de lo que volver a retomar, empezar a construir de nuevo. Me parece que es de ahí. Sí, yo le agregaría a lo que estás diciendo, que el director también tiene que entender que muchos planteos que viene a hacer el maestro no solo los tiene que pensar, sino que tiene que apropiarse de algunos planteos que seguramente le construyen conocimiento y que va a tener que pedir disculpas. Yo me voy a permitir contar una anécdota sobre esto, que por el año 2000 creo que fue, llegó una nena que quedó embarazada en la escuela. Vino una nena de la Villa 1114, estaba embarazada. Lo voy a hacer corto, pero quiero rescatar cómo me enseñó una profe a mí. Bueno, nada, estaba embarazada, la familia había bastantes problemas con la directora de inicial, nos habíamos propuesto acompañarla para que pueda aprender a ser mamá, una nena que no tenía madre, que la criaba la abuela, todas esas situaciones muy, muy complejas. La cuestión es que, bueno, para fin de año, en cierre del acto de 7º grado, nos avisan que la nena tuvo familia. Justo ahí en el momento ese, bueno, la escuela acompañó bastante en todo momento. Pero voy a la anécdota concreta. Al año siguiente, esta nena tenía que llevar al bebé al jardín que estaba a 3 cuadras de la escuela, pero los horarios de ingreso a ese jardín de una nena de 8 meses, de un bebé de 8 meses, obviamente no coincidían con los ingresos de la escuela. El papá de esta bebé había sido alumno de la escuela años anteriores. Yo la verdad que no lo conocía, lo conocí cuando empezó toda esta situación. Entonces habíamos quedado con la directora del jardín que les íbamos a permitir muchas cosas a esta nena para que pudiera terminar 7º grado, pero que también en este camino le teníamos que generar la responsabilidad de que era mamá. Por lo tanto, Joana tenía permiso para entrar más tarde, a las 9:10 llegaba a la escuela, tenía permiso para entrar, los maestros ya estaba todo preparado. Y todos los días, a las 3:15 de la tarde, cuando tocaba el último recreo, Joana se podía ir. Se imaginan que no iban a venir los 360 días del año a pedir permiso para salir, nada. Ya estaba la auxiliar, le avisaba, y ella, Joana, lo único que hacía era decir, está. Y Mónica, que era la auxiliar, le abría la puerta y Joana se iba. Listo, porque esto estaba escrito, bueno, lo legal estaba todo dado. Pasan unas cuantas semanas y había llegado una suplente de educación física a la escuela. Un viernes, toma posesión, todo. Tenía las 3 horas de la tarde, 1 hora con 6º y después 2 horas con 7º. Entonces Joana, cuando llega el recreo, después de la 2ª hora, le dice a la profe de educación física, que era muy jovencita, recién recibida, me tengo que ir. ¿Cómo te tenés que ir? No, te podés ir. Y bueno, se entabló ahí una hermosa discusión entre la nena que se tenía que ir, que sabía que se le hacía tarde para ir a buscar a su beba, y la profesora que decía que faltaba 1 hora de clase. De repente yo estaba muy tranquila, con la puerta abierta de la dirección, sentada en el escritorio, irrumpen 2 personas. La nena gritando, Adriana, hacele entender que me tengo que ir, que se hace tarde, después me retan. Y la profesora, señora, ¿cómo se va a tener que ir a buscar a la nena? ¿Qué me está diciendo? Bueno, la discusión pasaba por esos lugares. Entonces la miro a Joana y le digo, decirle a Mónica que te abra. Y entonces le digo a ella, bueno, mando a alguien que avise que se quede con los chicos de 7º, y la siento a ella y le digo, mira, discúlpame, el error fue mío. Yo, la verdad que nunca fui directora de chicos embarazados que tuvieran que pasar esto, recién es el primer caso, y tengo que aprenderlo. Yo debía haber recibido a esta profesora de educación física un viernes con 7º grado y avisarle que estaba esta situación. Entonces me parece que uno también tiene que entender que pasan situaciones adentro de las instituciones y que uno por ahí no las ve, pero si hay alguien que las ve,
tiene que venir a decirlo. Yo cuento esta anécdota y la estoy contando, y a vos que estás parado ahí, que estás sentado ahí, veo la locura de la nena y la locura de la profe, porque ambas tenían razón. Pero bueno, ¿y de quién fue este error? ¿Por qué se generó este problema? Por el director. Obviamente, cuando salí al patio, se lo conté a los maestros y todo, dije, no, bueno, el error fue mío. Y me parece que esto también garantiza el que la gente a uno lo legalice, ¿no? De alguna manera, porque reconocer los errores, esto es importante. Me voy a permitir contar otra anécdota. Yo fui supervisora adjunta del Distrito 20. Durante muchos años podía tomar supervisión y no quería porque estaba muy conforme con mi escuela. Bueno, en el 2004 se me dio la posibilidad y ser supervisora del Distrito 20 con un supervisor escolar que era Pepe Schwarzman era como ganarse una beca el tiempo que durara esto. Bueno, este era un supervisor, no sé si lo conocen, un supervisor con todo. Y resulta que, claro, yo tenía que aprender a ser supervisora adjunta. Encima nunca había sido ni siquiera secretaria, había sido vice, directora y después supervisora adjunta. Entonces, los primeros días las llamaban las directoras para hacer las consultas y yo atendía el teléfono así y le decía, bueno, esperate que no estoy muy segura. Y iba y le decía a él y él me contestaba. Entonces, un día que yo estoy así, pero no digas que no estás segura, me grita. Sí, no estoy segura. ¿Por qué voy a contestar algo? Esto hizo que en pocos meses él tuvo que reconocer cómo me habían aceptado los directores. Porque yo no les decía, sí, hace, llama después. No, espera que voy a consultarle a Schwarzman porque no tengo idea de cómo se resuelve esto o cómo quiere que se resuelva. Me parece que esto es generar conocimiento y generar aprendizaje que rebotan en el otro para que vea que también lo puede llegar a hacer. Martín, Daniela, Adriana, gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, un gusto. Un gusto.
Esto fue Conducir Escuelas.